Rodolfo Franco presenta Diálogo Franco. Porque la noticia hay que analizarla, encontrando las diferentes versiones en un diálogo franco, con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto. Bienvenidos a una edición más de Diálogo Franco. En esta semana ya lluviosa, afortunadamente está lloviendo, pero parece ser que también en el Supremo Tribunal de Justicia, en el Poder Judicial, es decir, en los tribunales locales y en los federales les está lloviendo en su milpita. ¿Por qué? Porque ahora el presidente López Obrador quiere colonizar el último poder que le ha faltado. Es decir, ya el Congreso lo dominó, ya lo tiene totalmente en la bolsa, pero le falta el Poder Judicial y poco falta para que lo tenga dominado. El día de hoy le hemos pedido a nuestra buena amiga Beatriz Pajés, ella es periodista, directora de la revista Siempre, politóloga, que nos dé su punto de vista porque es una persona muy experimentada, tiene una visión muy aguda de lo que sucede en México y creo que nos va a ayudar a entender qué es lo que pretende hacer el presidente, pero sobre todo cuáles pueden ser las consecuencias. Beatriz Pajés, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Buen día a ti y a tu auditorio. Gracias por tomarnos la llamada, Beatriz. Sé que eres una persona muy ocupada, muy demandada, pero creo que, como luego dicen, también en la provincia hace aire. Que nos puedas dar tu punto de vista, Beatriz Pajés. Esta es una aberración del presidente lo que está pretendiendo. Mira, Rodolfo, yo creo que el presidente López Obrador ha justificado la reforma al Poder Judicial con dos inmensas, grandes, gigantescas mentiras. Primero nos ha dicho que resolverá la corrupción en el sistema judicial y después nos ha dicho que con esta reforma se dará acceso a la justicia a los más pobres. Una y otra son falsedades. Primero, la reforma no va a resolver la corrupción, la va a agravar. ¿Por qué? Porque la elección de jueces, ministros y magistrados por voto popular está pensada para que la estructura electoral de Morena imponga en las urnas a los que simpatizan con el régimen. No a los ministros, jueces, magistrados, no a los abogados más experimentados, con más méritos, técnicamente mejor calificados, no. Simple y sencillamente aquellos que puedan acatar las órdenes del poder político. Y un juez que está obligado a responder a intereses políticos, no a los de la justicia, no puede actuar de acuerdo a la ley ética y no puede actuar de acuerdo a la ley, sino a intereses estrictamente de una élite, de un grupo que está en el poder. Y segundo, tampoco va a dar acceso a los más pobres, porque la reforma no está pensada para ellos, aun y cuando el presidente haga propaganda de esto, sino no está pensada para resolver la justicia cotidiana, la que llamamos de barandilla, la de la señora que fue a la que se le robó una cartera, a la que le invadieron su predio, a la que es víctima de un fraude. No, esta reforma solamente está pensada para imponer en la Corte y en los tribunales a jueces y ministros que convengan al presidente o a la futura presidenta de la República. Yo te diría, Rodolfo, que lamentablemente esta reforma, que sin duda, como se han dicho y lo han dicho los expertos, lo han dicho los integrantes del Poder Judicial, naturalmente que el Poder Judicial necesita de una reforma, pero no de esta, porque esta lo que está buscando tiene un objetivo muy claro y es vengarse de la Corte, quitarle facultades y someter al Poder Judicial a las decisiones del Ejecutivo Federal, y en este caso a la próxima presidenta de México. ¿Cómo piensa hacerlo? Piensa hacerlo a través de una purga en contra de jueces, de ministros y magistrados. Sí. Y creo que esto convierte a la reforma al Poder Judicial
en una reforma no solamente muy miope, sino en una reforma muy perversa, porque las consecuencias que va a tener esto para la división de poderes, para la democracia, para el día a día, para la aplicación de la justicia a los mexicanos más pobres en este país, creo que va a ser muy grave, Rodolfo. Dime, Beatriz Paredes, Beatriz Pajes. Pajes, son tan brillantes ambas, quiero decirte, perdón. Beatriz Pajes, dime, ¿cuál sería el objetivo del presidente López Obrador de mandar una iniciativa 3 meses antes de que deje el poder? Y se supone, a ver, decir, se supone que ya no va a estar él. ¿Cuál sería la razón? La venganza me queda claro, a él le encanta eso, ese es su deporte, vengarse. Pero dime, ¿cuál sería el sentido si ya se va y él no va a poder, en teoría, llevar a la práctica actos o sea, tomar decisiones que la Corte no le impidan? Bueno, porque por una razón muy, muy sencilla, porque López Obrador nunca llegó al poder para quedarse 6 años solamente, Ya, sino para que su proyecto político pudiera consolidarse. ya, Es un proyecto político autoritario, Rodolfo, al que no le gustan los controles constitucionales, no le gusta la división de poderes, no le gusta la constitución vigente porque no le permite hacer lo que él quisiera hacer, ya. es decir, cumplir con todos sus caprichos. Pero sobre todo se trata de consolidar un proyecto. Mira, ¿te acuerdas que el 5 de febrero de este año él anunció 20 reformas Sí, muy importantes? 18 de ellas son 18 reformas constitucionales y 2 normativas. Pero las más importantes de estas reformas tienen que ver precisamente con la reforma al Poder Judicial, que ujú, está hecha esta reforma para someter a un poder que tiene que ser autónomo, que tiene que ser independiente de acuerdo a como lo marca la Constitución, someterlo al control del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente en turno o en este caso ya de la futura presidenta de la República. ¿Por ya, qué? Porque el Poder Judicial, integrada en este momento por ministros, por jueces que son autónomos del Poder Ejecutivo, han puesto un alto a las reformas inconstitucionales que el presidente ha enviado al Congreso. Estoy hablando sí, específicamente, por ejemplo, del famoso Plan B electoral, de la reforma electoral, que ujú, buscaba desaparecer al INE y que ahora vuelve a agregarla, vuelve a incorporarla a este listado de 20 reformas constitucionales. ¿Por qué quiere desaparecer al INE? Porque quiere que la presidenta próxima también controle los órganos electorales. ¿Para qué? Bueno, pues para que Morena siga ganando elecciones, para que la oposición siga compitiendo en desventaja, para correcto. tener el control político. ¿Qué otra reforma quiere hacer? Y para eso necesita tener una corte que no le invalide sus iniciativas. Pues la reforma que tiene que ver con la desaparición de los órganos autónomos, y estoy hablando específicamente del INAI, y estoy hablando del Consejo de Competencia, y estoy hablando de otros que operan en este momento también de manera autónoma y que se oponen y se han venido poniendo a muchas decisiones del presidente y que ha avalado, la Corte también ha avalado amparos que han tomado jueces en contra de decisiones que pueden invalidar o que pueden afectar también a la empresa privada. Ok. Entonces, para todo esto, el presidente es por lo que necesita un poder judicial que puede estar sometido al poder ejecutivo, Rodolfo. Y más allá, entonces, en esta lógica, Beatriz Pajés, pues más allá de que él se va a su finca, a Tabasco, en realidad lo que se puede leer es que él estará gobernando a través de interpósita persona, que se va a hacer la señora Sheinbaum. Sí, mira, yo creo que sus ideólogos dicen que no hay que hablar de maximato, pero en este momento no se me ocurre otro término a partir del cual calificar el interés y la intención clara del presidente de la República de estar manejando y de estar imponiendo decisiones detrás de la silla presidencial.
Claudia Sheinbaum es una presidenta que sin duda llegó con una cantidad muy importante de votos, 36 millones de votos, 6 millones más de votos de los que obtuvo el presidente López Obrador en el 2018, Sí. pero eso no la hace una presidenta poderosa en este caso. ¿Por qué? Porque el partido Morena, el dueño del partido Morena se llama López Obrador, Sí. quien tiene el control político en el país a través de su partido y de la estructura electoral se llama López Obrador, Okay. porque quien impuso a los actuales gobernadores es López Obrador, porque quienes impuso y gracias a él ganaron muchos de los senadores y muchos de los diputados de Morena que hoy tendrán una mayoría importante en el Congreso se llama López Obrador. López Obrador además tiene un liderazgo y una autoridad política que no tiene Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum simplemente se le prestó. Claudia Sheinbaum recibió prestado un partido para poder ganar las elecciones, pero es prestado. Ella no tiene el control de ese órgano. Significa entonces pues que va a seguir gobernando López Obrador, digo, él Seguirá gobernando y además por eso, quizás también por eso votó la mayoría, esos 36 millones de mexicanos que decidieron votar por Morena, pues a lo mejor votaron por eso, ¿no, Rodolfo? pues sí, porque están viendo a un López Obrador, la continuidad de un proyecto, simple y sencillamente la continuidad de un proyecto. ¿Qué opinión te merece, Beatriz Pajés, el que el día de ayer le entregaron, pues ahora está de moda los bastones, le entregaron ayer el bastón de mando, un grupo de mujeres a la presidenta electa Claudia Sheinbaum? Pues sí, pero nada más que se lo entregó un grupo de mujeres aliados de Morena, ¿no? Las mexicanas. Es decir, yo creo que hay un México mucho más plural, mucho más diverso, y yo no vi reflejado en ese grupo a esas mexicanas de todos las creencias, de todos los intereses políticos, ideológicos o creencias o simpatías políticas estar ahí. Es decir, ahí simple y sencillamente hubo un club, ¿no? El club un club de Lulú. afecto. No podemos ir de Toby, ahora el club de Lulú. Pues sí, no, es un club donde donde estuvieron solamente mujeres que simpatizan con los principios o con los intereses de Morena, pero el resto, oye, acuérdate que las mexicanas, las mujeres, somos mayoría en el padrón electoral. Sí. Y somos mexicanas de todo tipo, de todo color, de todo origen, de todo apego cultural, etcétera, etcétera, y pues yo no vi ahí reflejado eso, esa diversidad, ¿no? Dime, Beatriz Pajes, a propósito de las declaraciones que ha estado dando la señora Claudia Sheinbaum, dice que le va a meter todavía un recorte más, le va a aplicar un ajuste a la austeridad republicana. Y entonces me viene a la mente de dónde va a obtener los recursos para hacer la elección de una elección tan grande como la que acabamos de vivir, porque si tan solo en el Poder Judicial hay 1,600 personas a elegir por el voto popular, pues no me imagino los poderes de los estados, de 32 estados, que debe de ser una cantidad superior a las del Poder Judicial, que es donde precisamente se realiza lo que le llaman la justicia cotidiana, que es el grueso de los juicios. Pues mira, yo creo que le va a quitar, como este gobierno, como este régimen, al igual copiando el modelo, le va a quitar recursos al servicio público, le va a quitar recursos al gobierno, pero se los va a poner a la parte electoral. Es decir, quitan dinero a la eficiencia para tener un gobierno eficaz y se lo ponen a la compra de votos a través de los programas sociales. Es el mismo esquema, Rodolfo, porque evidentemente ellos quieren seguir ganando elecciones y dentro de 3 años querrán mantener su mayoría en el Congreso, ganar las gubernaturas que vayan a estar en juego en ese momento, y para eso necesitan recursos. Entonces han venido recortando a la administración pública para desviar ese dinero a temas de carácter político electoral. Dime, Beatriz Pajes, si me regalas unos minutitos más, ¿se pone en riesgo el Estado de Derecho cuando el Poder Judicial pierda esa autonomía que mantiene el día de hoy? Porque la va a perder cuando ellos decidan por quién vamos a tener que votar, porque no vamos a votar, nosotros no vamos a elegir, nosotros vamos a tener que ir a decidir por un grupo de personas que Morena, sus afines, van a decidir que son los ungidos. Por supuesto.
Claro, claro, por supuesto. Mira, en este momento los trabajadores del Poder Judicial han estado muy activos, precisamente denunciando que con esta reforma al Poder Judicial se puede perder toda la carrera de servicio judicial de Sí. cientos de miles de abogados, de jueces, de ministros, de magistrados que están ahí gracias a su experiencia, gracias a su expertise, gracias a la calificación que han obtenido en una serie de concursos, y por supuesto que ahora vamos a tener, de acuerdo a esta reforma, pues jueces, ministros y magistrados que no pueden ser precisamente no pueden ser muy profesionales y no pueden tener la experiencia necesaria, pero que simple y sencillamente van a servir a intereses de carácter político, a lo que les dicte un gobernador, a lo que les dicte el presidente de la República, a lo que les dicte una autoridad, pero no la justicia y no la ley. Entonces, esto hablamos de una ruptura naturalmente del Estado de Derecho y de una terrible, gravísima distorsión de la ley, Rodolfo. Y aunque no conozco de estos temas, no domino el tema financiero, pero me parece que lo que se ha comentado por diferentes analistas financieros es que esta reforma al Poder Judicial sí está afectando a los mercados internacionales. Hay temor en los inversionistas y de ahí a que ya estamos amaneciendo con el tipo de cambio por arriba de los 18 pesos. Claro, por supuesto. Acuérdate que fue la primera reacción en el momento, la noche Sí. del 2 de junio, cuando se dio a conocer no el triunfo de Sheinbaum, sino que Morena se podía llevar la mayoría calificada en las dos cámaras, cosa que al parecer, y afortunadamente no va a ser así, porque no en el Senado les faltarían cuando menos 2 o 3 senadores para alcanzar la mayoría calificada. La reacción de los mercados financieros fue a la baja, fue de nerviosismo, porque esto implicaba evidentemente la aprobación de la reforma al Poder Judicial que no da certidumbre jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros. Esto quiere decir que cuando una empresa nacional, una empresa extranjera busque ampararse por una violación o por un abuso de poder por parte del gobierno, pues no va a tener dónde defenderse de manera, no va a encontrar defensa imparcial, porque esos jueces y esos ministros y esos magistrados simple y sencillamente van a estar a disposición de los intereses del gobierno y no precisamente de lo que marca la Constitución o la ley, ¿no? Y de ahí la reacción de los mercados, que dice, Exactamente. están pues temblando, están temerosos Nerviosos, claro. nerviosos es la palabra. Te envían saludos, permíteme, Beatriz Pajes, permíteme, ya se me trabó aquí a ver, Beatriz Cancino, María Lomas, Janet Esparza, Lourdes Martínez Durán, Juan Martínez, Ricardo Mercado Hernández, Beni Chavarría, Alejandra Franco, envía saludos desde Saltillo. Te envían saludos, Muchas gracias. Beatriz Pajes. Eres, Un abrazo a cada uno de ellos y de ellas. Muchas gracias. y abrazo a ti, Beatriz Pajes, porque siempre eres tan atenta, tan gentil en regalarnos tu opinión, nos permites distraer tus actividades para poder charlar con nuestra audiencia. Eres muy gentil, Beatriz Pajes, como siempre, muy agradecido por tomarnos la llamada. Al contrario, Rodolfo, gracias a ti y a tu espléndido auditorio, ¿eh? Muy buen día. Te mandamos un fuerte abrazo. Hasta luego. Fuerte abrazo a Beatriz Pajes. Pues la conclusión es de que, mire, politóloga, periodista, directora de la revista, siempre una de las revistas más importantes de México, con esto le digo todo. El padre de Beatriz Pajes fue el formador de Jacobo Zabludovsky, con eso le puedo decir todo, y de muchos más periodistas de la vieja guardia y su escuela. Pues no está bien el que el presidente pretenda asaltar, porque ese es un asalto al Poder Judicial. Pero bueno, ya estaremos viendo qué sucede en los próximos días. Va a haber foros en el Congreso, se supone que los van a tomar en cuenta, aunque le puedo adelantar que la decisión ya está tomada. Nos manda saludos Carlos Álvarez, también le devolvemos el saludo. Fabricio A. Cortés, también saludos a ellos. Pues no nos queda más que
resignarnos, no va a haber ninguna otra situación. Le quiero hacer una atenta invitación entonces para que nos siga el día de mañana en punto de las 9 de la bueno, me informan que en unos minutos más estará con nosotros Alex Monreal, es el director del IAJO, el Instituto Aguascalentense de Adultos, del INEBJA, Instituto Nacional de Adultos Mayores, Dios, ¿qué? Bueno, quiero decirle que es la instancia que se encarga de educar o de llevar a las personas adultas, mayores, para que tengan una educación formal, es decir, para que concluyan su primaria, su secundaria. En unos minutos va a estar aquí con nosotros Alex Monreal. Hacemos una brevísima pausa y regresamos.